Maru, se te escucha muy bajito a vos. ¿Bajito? Sí. Sí. Yo te escucho bien. ¿Me escucha? Yo sí te escucho bien. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Igual, ¿sabés qué? Sí, el micrófono hace, ¿viste el ruidito de la otra vez que hacía hormiguitas? Sí. Ahí salgo un minuto y vuelvo. Como una lluvia. Aparezco yo. Ay, no se escucha. Ya lo subí todo. ¿Ahora se escucha bien? Ahora se escucha. Yo te escucho re bien, Maru. Yo también. Bueno. Yo también. Bueno, traten de todas tener los micrófonos apagados para que no acople. Y ¿ahora se escucha bien? ¿Ahora se escucha? Yo te escucho re bien, Maru. Bueno. Bueno, espero que... Creo que, a ver qué hora es, y 7, ya somos bastantes. Esperamos 2 minutos más, que sigue entrando gente. Nati, vos podés admitir bien, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Ahora se escucha todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, bárbaro. Buenísimo. Sí. Por ahí eso dicen algunos, que se pueden apagar las cámaras y con eso también colaboran. Sí, hermoso encontrarlas. Y quería recibirles, me va a costar un montón hablar porque tengo el chip mal, así que tengo que bueno, inclusivo, al que ustedes ya saben que admiro, pero que me cuesta. Pero quería recibirles con esta música de Susi que amamos. Se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. El paisaje digno. Si tienen ganas pueden escribir en el chat quiénes están presentes de distintos lugares para, bueno, conocerlas y conocerles, y para que Gaby también sepa quiénes estamos.
Bueno, creo que ahí está gente de La Plata, Berazategui, Laura, maestra de primera infancia, Recife, Morón, Cava, Florencio Varela. Bueno, bienvenidos. Río Cuarto, Córdoba. Tierra del Fuego, Escobar, Gracias, Córdoba, Su. Neuquén. Plaza Winkle. ¡Woohoo! De la Garma, De la que hay un Garma. montón de amigas de la Garma que nos siguen. De Santa Clara del Mar. De Mar del Plata. Del Viso. Tierra del Fuego también. Verónica de Cava. Bueno. Sí, gracias Gaby por estar. Ale Soto de Lisauro. Ay, hola Ale. Paula de Cava. Bueno. De La Matanza, de Ramos Mejía, cerquita tuyo, Gaby. De Noé, Gaby Mati de Paternal, hola. De Boedo, Rosario. Bueno, bienvenidos. Bueno, algunos me conocen. Mi nombre es Mariela Padula, soy docente de nivel inicial, también reciente profesora de nivel terciario, licenciada en educación, y tengo este proyecto que es la juglaresa libre. Princesa, Ahí. Cosas Libres, que es la primera a ella. Creo que alguien tiene el micrófono, ahí está, para que no haga interferencia. Y bueno, quería presentar, bueno, no hace falta que la presente, ya la conocen y están seguramente ansiosos de poder escuchar su voz. Gracias Gaby por estar acá. Gaby Mantilla es la fundadora y presidenta de la organización Infancias Libres, es la mamá de Luana, la primera niña que tuvo su DNI con su identidad de género, y como siempre le cuento a Gaby y a mucha gente de la juglaresa, ella, así como cambia el destino de muchas infancias, en algún punto modificó también el rumbo de mi vida, porque yo había leído ese verano el libro de Yo Nena, Yo Princesa, y como docente me interpeló tanto que ese año comencé un proyecto que se llama La Gran Pregunta. Y en ese proyecto que quise documentar, escribir y compartir, que duró todo un año, Gaby a fin de año la llamé y esa fue la primera vez que nos conocimos, y vino muy generosamente a dar una charla a un lugar, a una escuela. Ahí había muchas maestras, amigas estuvieron en esa charla ayudando el área socioeducativa, bueno, inicial, ayudando a armarla, digamos, y era para las familias, y en esa charla yo siempre cuento que ninguna familia, y gracias a que no vino ninguna familia, sucedieron cosas maravillosas. Así que, bueno, Gaby, gracias por estar. Ahí, miren, les voy a compartir.
esto es un poquito lo que les contaba, ese encuentro de la gran pregunta, el desafío de educar en igualdad, que fue un proyecto en una sala de 5, ahí nos estábamos riendo, no sé si te acordás, Gaby, pero después yo ya me había llorado todo, y Gaby, una genia, me consolaba. Porque obviamente no había venido, nosotros éramos tan poquitos, después de terrible movida, terrible invitación, aceptación, en ese momento, hoy por suerte somos un montón, pero en este momento éramos nada más que 10, hasta que por suerte llegaron las infancias y estas animas, y este movimiento que Gaby hace, hizo posible, bueno, que ahora les vamos a contar ese relato hermoso, donde las infancias tuvieron voz, y Gaby les explicó sobre el derecho a la identidad e infancias trans, que es lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, y así nace la Julareza un poco, y en esta va a ser una invitación para hablar sobre los ejes de la ESI, estos 5 ejes: valoración por la afectividad, respeto por la diversidad, perspectiva de género, cuidado del cuerpo y la salud, y ejercer nuestros derechos. Pero antes de darle la palabra a Gaby, queremos con Susana regalarle una pequeña lectura y darte así la bienvenida. Luana vive como lo que siente que es. Una niña que desde hace un tiempo se cuestiona y nos cuestiona con la profundidad de sus reflexiones acerca del futuro. Algunas de las certezas, de las dudas y de los temores que a veces son la fuente de los sueños de angustia que la perturban. ¿Qué respuesta podemos dar desde nuestro lugar de adultos, profesionales, familiares? Sabemos que el debate está abierto y que las disputas no terminaron. Tal vez recién empiezan. Sin embargo, respondemos desde lo que consideramos nuestra verdad, porque creemos que es posible vivir una vida con autonomía y con dignidad. No es el otro quien nos puede decir qué somos, quiénes somos, al menos no siempre y para todo. Existe una voz que no es propia y sobre la cual podemos al menos articular nuestro propio relato. Una voz que saludablemente nos instituye como personas más allá de lo que la ciencia, la religión y el Estado esperan de cada uno de nosotros. Valeria Paván. Es el prólogo de Yo Nena, Yo Princesa, el libro que mágicamente me llegó por manos de mi prima, Naila, y bueno, me hizo conocer a Gaby y bueno, y hacer este camino luego. Bueno, ahora sí, Gaby, gracias por estar acá. Hola Maru, ¿me escuchás bien? Re bien. Sí. Bueno, bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por toda esta movida, sumamente importante. Me siento muy contenta de estar acá hoy, la verdad, muy contenta, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotras, así como te contábamos, lo que veníamos hablando, que en los talleres siempre hacemos un recorrido por los ejes de la ESI, y vamos ofreciendo estos libros, esta literatura que abre muchos mundos posibles. Siempre pensando en esto, ¿no? Como la lectura como práctica de la libertad y los relatos, y a mí me había interpelado un montón el libro, y cuando contábamos en el eje de afectividad, que pensamos que es tan sencillo, el eje de las emociones, que sí, que uno hasta incluso
equivocadamente hasta se piensa que se las puede educar o enfrascar, y la ESI propone mucho más, ¿no? Porque cuánto en las emociones y cuánta crueldad tiene el sistema educativo y el sistema de salud, y eso me había como interpelado mucho. Yo pensaba, con cosas tan sencillas que podemos desnaturalizar estas prácticas que están tan arraigadas, cuán feliz, o por lo menos hacer sentir o alojada a una niña, ¿no? Y bueno, eso, quería que vos por ahí podíamos ir por ese camino. Y que vos contaras, bueno, las vivencias de Luana en este momento cuando Luana en el tiempo de Yo Nena, Yo Princesa, y ahora que está ya en su preadolescencia y entrando a la escuela secundaria y encima en este contexto. Bueno, mira, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con educación no se ha modificado. O sea, la triste realidad es esta. Si vamos a hacer una comparación de aquel libro, Yo Nena, Yo Princesa, en la época en la que Luana recibió el DNI, estaba entrando en primer grado, ¿no? En el primer ciclo de la escuela primaria. Y ahora está entrando en el primer año de la escuela secundaria y todavía estamos teniendo exactamente las mismas violencias. Y no solo es la experiencia de Luana, sino que son las experiencias de todas las niñeces y adolescencias travestis y trans y no binarias que no están en ningún libro, que no están en ninguna página, que no están en la Ley de Educación Sexual Integral, que no están en los proyectos políticos, que estamos tratando de poner en agenda política. Entonces va mucho más allá de tratar de hablar de la ESI, de tratar de hablar de estas violencias, porque primero tenemos que pensar a las niñeces travestis y trans y pensarlas adentro de la escuela, el segundo lugar de expulsión en toda la historia del colectivo travesti trans, ¿no? O sea, hoy tenemos que hacer quizás una comparación de lo que pasó en aquella época, que ni siquiera todavía tenía Luana cuando entró al jardín de infantes y cuando transitó las violencias dentro del jardín de infantes, todavía ni siquiera estaba la ley de identidad de género vigente, ¿no? Y logramos en aquella época, junto a la comunidad homosexual argentina, con la licenciada Valeria Paván, que a Luana se la respetase con el nombre que había elegido y con su identidad de género autopercibida, que no era la esperada, obviamente, por la corporalidad que Luana tiene, y que todo un mundo a su alrededor le decía constantemente que no podía ser. Y lo trágico de todo esto es que hoy en la actualidad, después de casi 7 años, sigue pasando exactamente lo mismo con 8 años de la Ley de Identidad de Género, con todo el trabajo, con todo el recorrido, no solo con la experiencia de Luana, sino con la experiencia de todas las niñeces travestis y trans que están dentro de la Asociación Civil Infancias Libres, y con todo el trabajo que hemos hecho en todos estos años y que ha ayudado a la difusión no solamente del tema, sino a muchas niñeces y adolescencias de todo el país que ni siquiera conocemos, ¿no? Y que ha llegado y ha trascendido la frontera y ha llegado a otros países también. Un libro que vos estás hablando, que hoy está traducido al italiano, y que se está haciendo lo posible para traducirlo al inglés. Entonces, hay una comparación triste que tenemos que hacer, y es la falta de empatía, la falta de responsabilidad, la falta de conocimiento, y que siempre se está mirando a la otredad, y no me estoy mirando yo cómo me estoy comportando, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son mis responsabilidades, cuánto me concierne a mí empezar a cambiar esta historia, porque es mi obligación desde el lugar, desde la educación, ¿no? Desde dónde me paro. Hoy tenemos un montón de familias de niñeces y adolescencias travestis y trans que tienen que ir a irrumpir en la escuela, discutir con les docentes. Obviamente no son todos ni todas, pero en su mayoría lo que arroja nuestra estadística, el trabajo que hemos realizado en Infancias Libres sobre la experiencia de 100, no una, 100, no es la experiencia de Lulú, son 100 Lulús, ¿me comprendés? 100 experiencias de niñeces y adolescencias travestis y trans
donde arroja un número sumamente preocupante, y es que casi el 67% de las escuelas no estaban preparadas para recibir a estas infancias y adolescencias trans travestis. Entonces, que no se conoce la ley de identidad de género, y que no basta, y no alcanza, y no es solamente urgente la predisposición o la buena voluntad de un docente, un directivo, una directiva, sino que esto tiene que ser como lo que pedimos de la ESI, ¿no? Transversal a toda la sociedad, a la educación, a la formación de una nueva sociedad también. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer si estamos siempre pensando, primero, en lo aprendido, arraigados y arraigadas a nuestra formación, que es binaria, una formación de una sociedad que sostiene una cultura binaria, patriarcal, machista, biologicista, y con personas que todavía depositan, que es la mayoría de la sociedad, y creo que yo también lo hice, por eso digo, es la mayoría de la sociedad, porque hasta las familias que hoy acunamos en nuestras casas a niñeces y adolescencias travestis y trans, lo hicimos antes de que ellas nazcan. ¿Por qué? Porque estamos esperando a esa persona que nace con pene para ordenarla y decirle que debe de ser varón. Y a esa persona que tiene vulva le vamos a depositar todas nuestras expectativas y le vamos a decir que es una princesa y que debe de comportarse y ser una mujer. Esta es la educación que sostiene esta cultura binaria, que sostiene esta cultura biologicista, donde supuestamente el destino de las personas lo marcan los genitales. ¿Y qué pasa cuando estas niñeces que no están conformes con lo asignado al nacer, con estas niñeces que no están conformes con ese género, ese rol y estos mandatos que se les asignan desde antes de nacer, y nos vienen a decir no? Lo que me dijo Luana, yo nena, yo princesa, no soy un varón. ¿Qué nos pasa a nosotras, las personas adultas? Inmediatamente intentamos corregir, inmediatamente pensamos que tienen algún problema, llevamos a nuestras niñeces al médico, a una médica, a los psicólogos y psicólogas, y toda la casa vuela por el aire y nos empezamos a desesperar porque estamos pendientes de ver qué le pasa, que está rompiendo ese binario, que está rompiendo esos casilleros, y que supuestamente tenía algo determinado y lo viene a rechazar, y viene a hacer crisis y a decirnos a nosotros que hagamos esa crisis. Y no lo podemos hacer. Las personas adultas tenemos una deuda con la infancia enorme, pero mucho más aún la sociedad y el Estado tiene una deuda enorme con el colectivo travesti trans. Entonces, esa deuda enorme que un gobierno supo escuchar y dar la posibilidad de tener un DNI, ¿por qué? Porque la ley de identidad de género del año 2012, mira, estamos hablando de 8 años atrás, no la militó ni la llevó a tablas ninguna persona cisgénero. La llevó el mismo y el propio colectivo travesti trans, pidiendo el respeto del derecho a la identidad, el respeto humano básico, el derecho a decir quién soy, cómo me llamo, cómo quiero vivir, cómo me construyo, por fuera de los mandatos, por fuera de la norma, respetando mi sentir, lo que dice la ley de identidad de género, mi vivencia interna propia, individual, como yo la siento y cómo puedo transmitirla, cómo me voy a diferenciar de la otra persona y cómo voy a construirme. Pero ¿cómo me voy a construir si tengo estereotipos de género tan presentados de una manera tan potente que me atraviesan antes de que yo nazca? ¿No? Antes de que una niñez venga a este mundo, ya los estereotipos de género, los roles, las categorías por las cuales se les va a mirar, ya están establecidas, ya están impuestas. Entonces tienen que venir a ser obedientes. ¿Y qué pasa cuando una niñez desobedece todo esto? Sufre todo el castigo, sufre todas las violencias. Y las violencias las sufre en el primer lugar que tiene que acobijarle y que tiene que cuidarle y que tiene que respetar y amar a esa niñez, que es su propia familia. Las personas
las familias cisgénero, heterosexuales, ¿no? Donde nacen e intentan crecer estas niñeces, no están preparadas, no están formadas. Ojalá a mí, cuando, no sé, yo estaba en la secundaria, me hubiesen hablado de esto. Entonces, al momento en el que fui mamá, no hubiese depositado todas mis expectativas y toda esta cultura y esta estructura que sostenemos en esta niña y no le hubiese ocasionado 2 años de tanto dolor, ¿no? De no poder entender, de no saber qué le pasaba. Cuando viene este gran derecho y esta gran revolución que es la ley de identidad de género, perdón, que viene a realmente abrirnos los ojos y a decir, bueno, se respeta la identidad de género de todas las personas, especialmente las niñas, niños y adolescentes, y se va a respetar, y es obligación para cualquier sector público o privado y para toda la sociedad, respetar el nombre de pila por el cual la persona desea ser nombrada. Porque si yo te nombro, como la nombré a Luana, en base a su genitalidad, le puse Roberto, bueno, ella puede decirme soy Luana y eso para la ley es lo que corresponde y lo que vale. Entonces vamos a respetar a las personas como se autoperciben, como todas las personas nos autopercibimos, ¿no? Esa vivencia interna del género no la tienen solamente las personas trans, ¿sabes? La tienen todas las personas. Algunas encasillamos, algunas vamos por donde nos dicen, a otras nos queda cómoda y a otras personas no. Otras personas vienen a romper con todo lo impuesto y lo establecido. Pero inmediatamente, en lugar de darles la posibilidad y la libertad de ser, de existir, de acompañar, de estar orgullosos y orgullosas de quiénes son, inmediatamente intentamos corregir. ¿Por qué? Porque tenemos esta educación y sostenemos esta cultura. Entonces, cuando la Ley de Identidad de Género en el año 2012 habilita en su artículo 5 a que los menores de edad, acompañados de sus representantes legales, que son su padre y su madre, y un abogado o abogada como figura del niño para velar por los derechos de esa niñez, puede cambiar en un trámite administrativo su DNI, abrió una puerta enorme, por lo menos para mi familia en ese entonces. E intentar hacer un trámite en aquella época, estoy hablando del año 2012, Luanita estaba con 5 años. Realmente fue no difícil, fue imposible. Nos lo negaron, no pudimos tramitar el DNI de Luana, pero no para que sea Luana, porque Luana ya estaba siendo Luana sin ley de identidad de género, dentro de un jardín que gracias a la comunidad homosexual argentina estaban respetando la identidad de género de Luana. Luana necesitaba un DNI para ir al médico. Yo necesitaba el DNI de Luana para llevarla al médico. Entonces, este DNI que hizo tanto ruido y que tuvimos que militar y recorrer y tocar puerta tras puerta durante 1 año de nuestras vidas, le dio a Luana la posibilidad de tener registrado su nombre, el nombre que ella misma se eligió, y su identidad en este DNI cuando Luana recién cumplió los 6 años de edad. Ella me lo manifestó a los 2 años, o sea que 4 años después de su vida, y vamos a hacer mucho hincapié en todos estos años que van pasando, porque esos años son los que no vuelven. Ese tiempo en que la sociedad, el Estado, los docentes, los profesionales, la familia, nos tomamos, son los años que en estas niñeces y adolescencias no vuelven. Son años acumulando violencias, años de no lugar, años de tristeza, de frustración, años que no vuelven, y años en que cometemos violencias que ni siquiera somos capaces de reconocer y darnos cuenta que son violentas, ¿no? Al darle el DNI a Luana, Luanita se convirtió en la primera nena trans que con 6 años de edad lograba este reconocimiento a nivel mundial, sin haber pasado por ninguna instancia judicial, ninguna pericia médica, nada. La ley de identidad de género pionera a nivel mundial le estaba dando esta posibilidad a Luana y sin saber que iba a ser el hito en la historia, el punto de inflexión donde se iban a empezar a trabajar otras cosas, donde se iban a empezar a cuestionar otras cosas que estaban sucediendo en esta sociedad y que históricamente se taparon y que históricamente tuvieron ausencias, como en este caso la familia.
¿no? Salía una mamá, que era yo, a decir, amo a mi hija y mi hija es trans, y mi hija tiene pene, y estoy orgullosa de ella. Y quien se atreva a tocar a mi hija va a tener que pasar por mí. No hubo expulsión del hogar, no hubo maltrato en el hogar, hubo una familia acompañando con una ley que militó todo el colectivo travesti y trans, y toda esa lucha, toda esa necesidad, todo ese grito exigiendo la justicia del reconocimiento a la identidad, terminó en este DNI de una niña de 6 años que vino a cuestionar a la sociedad entera. ¿Por qué? Porque empezaron a preguntarse si se podía, si no se podía, si tan pequeña, si esto era cosa de la madre. Se empezó a hablar en los hogares. Psicólogos y psicólogas empezaron a diagnosticarme como enferma esquizofrénica en televisión. Estallaron los medios de comunicación. Pero lo que estaba pasando acá no era, ¿qué era lo que estaba diciendo esta nena que tenía pene? Lo que estaba denunciando esta niña era la violencia de la sociedad, este no lugar, este, esta constante etiqueta de crimen, esta constante lucha por poder resistir y ubicarse en un lugar que estaba prohibido. ¿Por qué? Porque no existe un tercer lugar. O sos varón con pene, o sos mujer con vulva, o sos superhéroe, o sos princesa. O sos rosa o sos celeste, no hay otra cosa. Entonces, ubicar un tercer lugar es desestructurar todo lo que tenemos armado, y eso es lo que más cuesta. Cuando pude escribir el libro Yo Nena, Yo Princesa, mejor dicho, cuando se pudo publicar, porque ya estaba escrito, cuando Lana le entregan el DNI, yo ya tenía escrito cuadernos donde intentaba, en medio de toda mi desesperación, dejarle a mi hija una nota, que se me hizo libro, pero era una nota, una carta, que se valorara, que se quisiera, que se diera cuenta que no era su problema, que no tenía un cuerpo equivocado, que la equivocada era la sociedad, y que ella podía vivir como una niña trans con los mismos derechos que tienen todos los niños y todas las niñas, y todas las niñas, ¿no? Y que en realidad la deuda era con el colectivo travesti trans. ¿Por qué? Porque todas esas personas trans y travestis fueron niñas y niños en algún momento, y no tuvieron ni el Estado, ni ninguna leyes, ni una sociedad que acompañara, ¿no? Tenían familias que expulsaban, o ellos mismos se iban de su hogar por no resistir estas violencias. Y ahí empezó a salir esto, ¿no? El primer lugar de expulsión, el hogar, pero el segundo lugar de expulsión de una persona travesti trans es la escuela, es el sistema educativo. Este sistema educativo con estas bases colonialistas, patriarcales, machistas, con leyes que hoy es una ley maravillosa, la ley de educación sexual integral, pero que no contempla ni siquiera las corporalidades, ni las múltiples identidades, ni las construcciones libres. ¿Por qué? Porque refuerza esto, el binario, la hegemonía de los cuerpos, el que sos la nena con vulva y el nene con pene y no hay más nada. Entonces, ¿cómo podemos tener una ley de educación sexual integral que estamos reclamando que se aplique de manera transversal en cada contenido que se dé, en cada una de las escuelas, en los distintos niveles y en la formación de profesionales también, pero si ni siquiera alcanza? Es una ley que después de esa ley salió la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, o sea que necesita de manera urgente una actualización para contextualizar y poner toda la información que falta. Pero ¿qué pasa? La sociedad que no puede avanzar, porque lo que está avanzando en este momento no es la sociedad, sino que estamos avanzando todos los colectivos de las personas que estamos sintiendo toda esta opresión en exigir los derechos que nos corresponden. Y de repente no era la experiencia de Luana, sino que se empezó a multiplicar, porque ese libro, Yo Nena, Yo Princesa, empezó a llegar no solo a vos, Maru, sino que empezó a llegar a un montón de lugares, y empezó a despertar a un montón de familias para darse cuenta que tenían una niña trans en su casa, que tenían un niño trans en su casa, que tenían niñeces que ningún profesional
podía acompañar, que una escuela no podía acompañar, y que no había contenido, no había información para acompañar más que de libros, más que la experiencia de Lulú, más que la experiencia de esta niña y de esta madre que habían diagnosticado como loca esquizofrénica, que salía a decir, mi hija tiene los mismos derechos que tienen todas las niñas, y exijo que se les respete, ¿no? Realmente, pasado el tiempo y viniendo acá a la actualidad, estamos encontrando con estos números que yo les doy de la estadística que estamos presentando desde el año pasado. Mirá que es una estadística que ya lleva un año, que la estamos actualizando porque cada vez tenemos más experiencias registradas, y que dice que el 80% de los profesionales a los cuales consultaron estas 100 familias, el 80% tampoco supo cómo acompañar, y especialmente son del ambiente psi, junto con el casi 70% de las escuelas que no sabían cómo acompañar. Denunciaron que el 93% de las familias, que lo único que pudo ayudarles a darse cuenta qué le pasaba con sus hijos fue la experiencia de Lulú, la visibilidad de la experiencia de Luana. Cuando se empezaron a comunicar conmigo, no era una familia, eran 2, 3, 10, 20, 40, 50. Pasaron por mí, por mi mano, por mi abrazo, por mi militancia, más de 250 familias. Pudimos registrar 100 nada más, porque también es muy difícil poder exigirle a la familia que pueda abrazar a su hija sin amor egoísta, con otra capacidad de amar, armando y luchando colectivamente, dejando nuestros intereses como personas adultas, nuestros intereses de lado para realmente darles la libertad a esas niñas de poder vivir, de manifestarse, de jugar, de romper con todos los estereotipos, no obligarles a un rol, a un estereotipo, a un mandato, encasillarles, sino darles la libertad que nosotros, como personas adultas, no tuvimos. Eso es un desafío enorme. Y quitar la mirada de la niñez, quitar la mirada de lo que le pasa a las niñas y empezar a preguntarnos qué nos pasa a nosotros. Entonces hoy tenemos un montón de niñeces que gracias a toda esta militancia, porque no es gracias a más nadie, es gracias a toda la militancia, la visibilidad y cómo le hemos puesto el cuerpo a que esta historia y todas las historias se empiecen a difundir y se empiecen a conocer, es que las niñas empiezan a estar en las escuelas. Niñas y niños trans, travestis, desde jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, y es donde se empiezan a alertar todas las instituciones, públicas, privadas religiosas, que tienen niñeces trans en su escuela. Y ahí es donde viene sorteando estas niñeces las violencias del seno familiar y debiendo pararse frente a personas adultas con una valentía obligada, porque en realidad tenés que pararte teniendo 3, 4 añitos, 5 añitos ante las personas adultas, mirarlas para arriba y decirle, no soy lo que vos estás esperando, ¿no? Y recibir la primera negativa de no, vos tenés pene, vos tenés que ser varón, no, vos tenés vulva, no, vos no tenés, vos tenés que ser nena. Sorteando todo esto con familias que por ahí se informan, bueno, estas niñeces están en las escuelas. Yo creo que más del 95% de las escuelas no conocía y no conocen la ley de identidad de género. Si conocen la ley de identidad de género, no la aplican. En la actualidad no la aplican. La buena voluntad es de la boca para afuera. O sea, no quiere decir que no haya docentes como vos, Maru, y como un montón de docentes que conozco, pero no son todos los docentes del país y no son todas las instituciones educativas del país y no es la educación entera del país. No existe la formación de los docentes en todo el país. Entonces, no nos podemos quedar, nosotros traemos la realidad, traemos lo que está pasando y traemos la experiencia y traemos la vivencia. Porque a mí que me digan que hay un grupo de docentes súper copades, eso no significa que mi nena pueda transitar la escuela como corresponde y todas las familias que yo acompaño no tengan problemas todos los días en la escuela. Y los problemas en la escuela, ¿sabes cuáles son? Los prejuicios que tenemos las personas adultas. Esos son los problemas. La desinformación,
la resistencia, a qué baño va a ir, el morbo que genera la genitalidad que tienen nuestros hijos, los abusos que se sufren en los baños, las conductas abusivas que tienen las personas adultas con estas niñeces, el tiempo que desde la escuela le piden y les exigen a las niñas y a las familias en que falta capacitación, hasta que nos den tiempo, hasta que nos acostumbremos, la resistencia a cumplir con el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género para la inscripción o para el registro o para los boletines o lo que sea de las niñas, porque si no tienen hecho el cambio a registrar en el DNI, no les quieren inscribir. Entonces, no hay que poner la mirada en las niñas trans travestis, sino hay que poner la mirada en la educación y la formación que tenemos, no me voy a cansar de decirlo, en los prejuicios e invitarles a que hagan crisis con su formación, que se cuestionen la formación, que se cuestionen la libertad que no tuvieron y que se pregunten quiénes son, cómo son las personas que son hoy, por qué se visten como se visten, cómo se llaman, por qué se llaman como se llaman, qué hacen, qué es lo que conocen, cuántos prejuicios tenemos, y la verdad que esta cabeza abierta que muchas personas creen tener frente a una niñez trans travesti, se preguntan a qué baño va a ir. ¿Qué va a pasar cuando esa niña con pene entre al baño de las niñas con vulva? ¿Qué va a pasar con ese niño que tiene vulva y entra al baño de los niños con pene? Y nos encontramos con un montón de prejuicios, resistencias, preguntas que se suponen que las niñas les tienen que responder. Estoy escuchando, alguien tiene abierto el micrófono y estoy escuchando ruido de silla. La verdad es que cuesta, duele, hay que mirarse, y mirarse, la verdad es que no nos queda cómodo, pero tenemos que enfrentar esta incomodidad, porque hoy, desde la educación, hay que dar una respuesta urgente, necesaria y obligatoria. Esto no es a voluntad de los docentes que quieran hacerlo, sino que esto, por ley, es obligación. Y en realidad las familias solas no lo vamos a poder hacer. Nosotros necesitamos de la responsabilidad de cada persona desde su lugar, de la responsabilidad obviamente del Estado, de la responsabilidad de todos los ministerios, necesitamos de la responsabilidad social. Hoy tenemos niñeces y adolescencias travestis y trans en la adolescencia también, con un índice de suicidio del 40%. ¿Por qué? ¿Porque son trans? No, porque resistir, y escuchan la palabra, resistir dentro del sistema educativo, además de resistir dentro del hogar, resistir dentro del sistema de salud, resistir prender la tele y ver que yo no estoy, yo soy una persona trans y no estoy en un libro, no estoy en un cuento, no estoy en una película, si estoy es para la burla. Entonces, ponernos a pensar cuál es la responsabilidad que nos asiste, romper esta comodidad, salir de esta zona de confort, e implica una responsabilidad que no todas las personas lo quieren hacer. Las familias tenemos que estar buscando algún docente, alguna docente ocupado, ocupada, que pueda entender que todo lo que se ponga a pensar, ¿no? Porque más cosas ya no podemos crear, más material no podemos tener porque ya lo hemos tenido todo. Y en realidad no hay una receta para acompañar a un niño trans. La receta, ¿saben cuál es? Mirarse a uno misma, a uno mismo, ver cuántos prejuicios tenemos, cuánta información nos falta, cuestionar nuestro lugar de privilegio, darnos cuenta que si yo tengo derechos que otra persona no tiene, no tengo derechos, tengo privilegios, y tengo que abandonar esos privilegios, porque en realidad hoy las niñeces, travestis y trans no solo están en la escuela, están en la sociedad, y hay que hacer algo con eso. Tenemos un índice de suicidio enorme, y tenemos dentro del colectivo travesti trans una expectativa de vida de 35 años. Esto lo sabe todo el mundo prácticamente. Una expectativa de vida de 35 años. La escuela es un lugar binario
que no puede romper ni siquiera el lenguaje. Si no lo aprueba la Real Academia Española, hablar con la E pareciera que merece hasta la expulsión de algunos docentes ocupades que empiezan a hablar con la E. Hablar con la E no es distorsionar ni hacer el ridículo con el lenguaje, es habilitar otro lugar, es habilitar un derecho, es habilitar a una persona que no se siente reconocida ni con la O ni con la A, es habilitar y romper con todo lo establecido y tratar y hablar con seres humanos. Pero pareciera como que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a hablar con seres humanos. Nuestras niñeces resisten en la escuela. Nuestras niñeces y nuestros adolescentes no tienen lugar. La expulsión del sistema educativo sigue sosteniéndose. Y la expectativa de vida de las personas trans travestis se mantiene en esta franja etaria entre los 35, menos de 40 años, hace más de 12, 13 años. Entonces preguntémonos y hagámonos cargo de qué estamos haciendo nosotros, que somos responsables de que esto suceda. Me pongo en esta sociedad responsable de que mi hija tenga 35 años de expectativa de vida. Información ya hay. A esta altura, con el libro Yo Nena, Yo Princesa, la verdad que ha recorrido el país y recorre otros países, con el segundo libro, Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, con el cuadernillo autogestivo de la Asociación Civil Infancias Libres, que se llama Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, con las estadísticas que están en la página de Facebook de la Asociación Civil Infancias Libres, con las láminas y con todo el trabajo que estamos haciendo. No hay excusa, no hay excusa. Pero no quiero más esa pregunta, bueno, ¿cómo viven los niños y las niñas trans? Bueno, ¿qué hago con ese niño y esa niña trans? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde lo saco? ¿Dónde lo ubico? Lo incluyo. No se puede hablar más de escuela inclusiva. No se puede hablar más de inclusión. Se tiene que hablar de igualdad. ¿Incluir a dónde? A este sistema. Yo no quiero que a mi hija la incluyan en este sistema, porque la verdad que es desastroso, es un fracaso. A este sistema donde mi nena no está vista, no está nombrada, no está respetada, no está su cuerpo, no hay historicidad travesti trans dentro de la escuela, ¿de qué se va a hablar? Va a tener que amoldarse y va a tener que parecerse a las otras chicas, a como de lugar y a lo que le cueste, ¿no? Porque no va a poder desarrollar su corporalidad libre y saludablemente, sino que va a tener que encajar en esos casilleros de los pelos, pero va a tener que encajar. A como de lugar va a tener que encajar. Y ahí se mete el sistema de salud y ¿sabes qué dice? Reforzando los estereotipos y esta corporalidad hegemónica, y te da la posibilidad de bloquear la pubertad de los menores de edad. Menores de edad con bloqueos de pubertad. ¿Qué significa esto? Que para que te parezcas más a las niñas, Luana, y te podés dar inyecciones todos los meses que van a disminuir el desarrollo de tus caracteres sexuales secundarios, y por ahí no vas a tener tanta nuez, no vas a tener tanta barba, el grosor de la voz, la contextura física, no, quizás tus genitales no van a crecer más hasta que tengas 16 años y veas qué vas a querer hacer, pero lo vas a pagar con tu salud. ¿Por qué? Porque en este parecerte, bueno, tu hija se va a empezar a descalcificar, por ejemplo. Opa, ¿no les parece demasiado? Y a las niñas, a los varoncitos trans, a las masculinidades trans, bueno, van a tener que elegir entre los 9 y los 11 años estos bloqueos de la pubertad, que saben lo que van a hacer, le van a detener la menstruación y va a evitar que le crezcan las mamas. Entonces no va a desarrollar, puede hasta disminuir 10 centímetros la estatura, se va a descalcificar, pero quizá no se le note. Esto, además de ser un negocio, que no lo voy a dejar de decir por más que le moleste a muchas personas, las niñas no tienen ni siquiera a los 9 y 11 años, de los 12 a los 14, entre los 9 y los 14 años. Las niñas entre los 9 y los 14 todavía tienen el derecho a jugar y a estar en un mundo de niñas y no teniendo que tomar decisiones que les va a influir en su salud. Porque si yo llevo a mi hija a hacerle todos esos tratamientos, como lo empecé a hacer,
¿Saben quién me dijo? No, mamá, no quiero esto. ¿Qué se piensan? ¿Que soy un muñeco? Yo soy trans. Voy a ser como mi tía Susi Shock. Mi propia hija. Mi propia hija cuando empieza a darse cuenta de todo lo que se le presenta para acomodar un cuerpo que supuestamente incomoda a tal punto que así como está no puede existir. Entonces hoy podemos revisar los ejes de la ESI, que quiero saber quién trabaja realmente, no quién se los sabe o quién los puede aplicar en donde le permiten. ¿Quién realmente trabaja estos ejes de la ESI desde esta deconstrucción y desde esta cabeza o desde este lugar de habilitar todos los lugares posibles? Entonces tenemos que hacer realmente una interpelación a todo este sistema. Tenemos que ponernos a pensar muchísimo. ¿Por qué? Porque se lo debemos. Nos lo debemos como humanidad, nos lo debemos como sociedad. Y realmente tenemos que educar una futura generación de personas que no lastimen, que no dañen, que no maten, que no asesinen, que no señalen, que no hieran, que no descalifiquen y que no le quiten la vida a las demás personas, porque no vienen a responder ni con los modelos, ni con los estereotipos, ni con todo lo establecido, que en realidad queda en la nada misma cuando está la vida de tu hija en peligro todo el tiempo. Y gritar hasta que no te dé más la garganta de que tu hija está en peligro y que nadie te escuche, y que encima te digan, la sociedad está avanzando, pero si tienen una ley de identidad de género, pero si en esta escuela se da la ESI, ¿de qué ESI me están hablando? ¿De la que no tiene el cuerpo de mi hija para que la respeten y para que ella se encuentre? ¿De qué ESI me están hablando? ¿O qué ejes de qué ESI vamos a trabajar? Si es una ESI que responde a un modelo binario, que responde a los mandatos, a un estereotipo, y que quizás tiene un anexo, como un parche, para hablar de diversidad, cuando realmente no hay un proceso y una deconstrucción real para que no exista una inclusión, sino que exista el respeto y la equidad para tener las mismas oportunidades y derechos que tienen el resto de las personas. Entonces hoy tenemos una deserción escolar enorme, con materias como por ejemplo educación física, donde les adolescentes, niños y niñas y niñas jamás quieren ir. Esto de poner el cuerpo, un cuerpo que supuestamente está equivocado y hay que corregir. Entonces, lo que planteamos desde Infancias Libres es no corregir la corporalidad de nuestros hijos. Vamos a acompañar su proceso. Yo voy a acompañar el proceso de Luana siempre, porque siempre voy a estar ahí. Hoy voy a estar con ella cuando dice no a los bloqueos de la pubertad, pero cuando diga, sí, me quiero hormonar, también voy a estar ahí, porque es su propia construcción, es su cuerpo y es como ella lo va a vivir, y acompañar tiene que ver con eso. Pero tenemos un firme posicionamiento político frente a todo este negocio y a todo esto que viene a hacer tanta presión que nuestros hijos tienen que pagar con su salud de las dos maneras. ¿Por qué? Porque si no se les nota, o haciendo todo lo posible para que no se les note, y bueno, lo van a pagar con su salud, porque se van a descalcificar, porque sus genitales no van a crecer, porque nuestros pibes no van a menstruar. Y pregunto, ¿es saludable que la corporalidad que puede gestar y que puede menstruar deje de hacerlo en pleno desarrollo? ¿A qué niña cisgénero, a qué niña con vulva la familia le interrumpiría la menstruación? ¿Por qué a los varones trans hay que hacérselo? ¿Porque los varones no menstruan? No, gente, menstrua las personas que tienen la corporalidad para hacerlo. Esto de ser varón, ser mujer, estas categorías abstractas, estas categorías de género que están armadas, son las que tenemos que romper. Basta de sostener las categorías por las cuales medimos, vemos y tratamos a las personas. No vamos a romper los cuerpos de las personas, vamos a romper esas categorías. Abramos otras posibilidades. Es un trabajo mucho más difícil, pero es el que nos debemos, el que hay que hacer. Romper todas estas categorías para
que realmente entre en todas las personas, entre en las personas no binarias, entre en todas las personas, para que puedan vivir, porque no hay nada más doloroso y más desesperante que la vida de tus hijos esté en peligro, que la vida de tus hijos no valga nada, que ya sepas que tiene una expectativa de vida fija, armada, y que el resto de la sociedad se tome el tiempo para ver si en algún momento lo vamos viendo. Me cuesta la E, me cuesta, dale. En serio te cuesta la E, a nosotros nos cuesta vivir, a nuestros hijos le cuesta esta sociedad, le cuesta resistirla, y a vos te cuesta la E, en serio. Ese lugar de privilegio te tenés que cuestionar y dejar de tener alumnos, estudiantes, la palabra alumnos no la tengo que decir, estudiantes. Empezá a tener amigues, hermanes, hijos e hijas, empezá a tener estas infancias y adolescencias travestis trans en tu casa, porque van a ser tus hijas, van a ser tus sobrinos, van a ser tus tías, tus tíos, no es solamente que están en la vereda de enfrente, que están en la escuela hoy, no, tus hijas van a relacionarse con mi hija y con nuestros hijos en esta sociedad toda, y quizás mañana lleguen a tu casa y te digan, mi novia es travesti, ¿y qué vas a hacer? O quizás alguno de tus hijos en este momento esté resistiendo ese mandato y en algún momento te diga, no, la verdad es que no soy mujer, o que te diga, no soy varón, déjame ser, porque no es solamente que esto me pasa a mí, o esto va a pasar en el aula con los estudiantes, no, esto te va a pasar y te está pasando a vos en tu propia vida, en tu propia sociedad, en tu propio barrio, en tu propio lugar, esto está pasando en tu país, esto está pasando aquí y ahora, en este momento, y te está derrumbando todo lo que tenés pensado. ¿Quién soy? Esa es mi identidad de género. Hacia quién me siento atraída o atraído erótica o sexualmente para relacionarme. Eso es la orientación sexual. Entonces, ¿por qué decimos que son putos disfrazados de mujer? Porque ahí estamos mezclando absolutamente todo. Entonces pensemos, ¿qué es para mí un pene? ¿Qué es para mí ser hombre? ¿Qué es para mí la vulva? ¿Qué es para mí ser mujer? ¿Cuánto vale una teta para mí? Porque en realidad es esto, esta corporalidad que tiene que ver con toda la sexualidad de las personas, que sigue siendo tabú, que en hay lugares donde no se habla, que al pene se le dice pitilín, que a la vulva se le dice pochola, y que hay cosas que queremos hablar y hay otras que no y las tapamos. Bueno, hoy estamos un montón de familias exigiendo lo que quizás ni siquiera nos dimos cuenta de ponernos a pensar. Nos empiezan a incomodar estas niñeces desobedientes que se animan a hacer lo que quizás no se animaron a hacer ni siquiera ustedes ni yo misma cuando fui niña, porque yo fui muy obediente y tenía como un premio por ser obediente, ¿no? Porque está en la sociedad. A quien obedece tiene determinadas, quien desobedece tiene todo el castigo. Estas niñeces hoy están paradas en cada lugar porque sus familias estamos velando por ellas. La ley de identidad de género enmarca los derechos de estas niñeces y te obligan a que empieces a hacerte un montón de preguntas, a que te des cuenta que esta sociedad es un fracaso, que este sistema es un fracaso, que este modelo de educación es un fracaso, y que hoy deja por fuera a mi hija, pero mañana va a dejar por fuera a tu hija también. Y quizás tu hijo sea en el día de mañana con esta educación quien maltrate y arroje al suicidio a mi hija. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no saben, porque la traba es para la burla, porque tenemos que entender que es la travesti, no el travesti. Porque no es un tipo disfrazado de mujer. Porque ¿qué entendemos de todo esto? ¿Qué entendemos por la identidad travesti? ¿Qué me pasa a mí con la travesti? ¿Qué me pasó y qué le pasó a la sociedad que no la sacó de la esquina? Y que hoy el 75, 77%
de las chicas trans y travestis que sobreviven siendo adultas de la prostitución, ingresaron al sistema prostituyente siendo niñas. ¿Dónde estaba yo cuando había niñas de la edad de mi hija siendo prostituidas? ¿Dónde están los pedófilos que consumen a esas niñas travestis y trans frente a los ojos de todos nosotros y todas nosotras como sociedad? ¿Por qué no tiene nombre ese pedófilo? Es tu padre, es tu tío, es tu abuelo, es tu hermano, es tu pareja que se va de putas y consume a una nenita de la edad de mi hija Luana porque la familia la echó a la mierda y porque el sistema educativo la echó a la mierda y porque el Estado no se hizo cargo. Y el Estado somos todos y la sociedad somos todos. Y hoy estamos las familias delante de esta sociedad para decir, basta, hasta acá llegamos, hasta acá. Pensaron que Luana era solamente una nena trans y que iba a quedar en DNI. Luana era el comienzo de todo esto. Luana era el comienzo de esta enorme revolución que gracias a todas las personas que hoy están acá escuchando, que gracias a Maru, que gracias a todas las personas que se suman a la causa, vamos a tratar de unificar las luchas, de crear lazos, de crear redes, y vamos a exigir lo que necesitamos nosotros también, una educación donde estemos todos, una educación para dejar una nueva generación, que no sean ustedes las personas que violenten a nuestras niñeces por desinformación adentro del aula. Basta de abusos, basta de conductas abusivas, basta de expulsión, basta de sostener en el pizarrón tanta violencia y tanto odio. Hay que reconocerlo, hay que ponerle palabras. Y hay que poner el cuerpo también. Y poner el cuerpo implica sufrir, ¿eh? Y poner el cuerpo implica movernos, accionar, generar, y obviamente no es fácil, porque hay que desaprender lo aprendido, y ahí es mucho más difícil. La empatía, el respeto, la sororidad, que no haya prejuicios, y el amor, que es lo más importante en estas historias, y el amor que la humanidad no tiene, y el que hago lo que hago porque lo tengo que hacer. Hoy nos tenemos que hacer un montón de preguntas y tenemos que agradecer a estas niñeces que nos vienen a patear las estructuras, que nos vienen a volar la cabeza. ¿Viste cuando te dicen, ay Gabriela, terminaste de hablar y me volaste la cabeza? Excelente, eso te tiene que pasar. Hay que hacer crisis con la formación, hay que cuestionarse todo lo que hacemos y hay que llevarlo a nuestro hogar, a nuestra casa, a lo cotidiano. Creo que todas las personas que estamos acá, si yo les digo que hay chicas trans y travestis siendo prostituidas, todos van a saber que sí. Vimos alguna en la calle, seguramente. ¿Qué hicimos para que estén ahí? Porque somos cómplices. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas travestis o chicas trans o chicos trans están en el cotidiano con ustedes, con su familia, en su casa comiendo los ravioles del domingo? ¿Cuántas profesionales y cuántas personas médicas, psicólogos ustedes conocen siendo trans? ¿Cuántas oportunidades tiene mi hija de ser profesional el día de mañana? ¿Puede Lulú, siendo Lulú, con los libros que escribió su mamá y con que la gente conoce, puede Luana terminar la escuela secundaria? En este contexto de pandemia, cuando todo el mundo quiere salir a la calle porque nadie aguanta el encierro, nuestras niñeces trans, travestis, se quieren quedar en casa porque están siendo abrazadas, porque la violencia de la sociedad no se soporta, porque todo el tiempo les están diciendo cómo tienen que ser, todo el tiempo les están mirando para ver si se les nota, y todo el tiempo hay que responder al deseo ajeno y no al propio, porque si no las violencias son enormes. Los travesticidios y transfemicidios sociales comienzan en la infancia, comienzan en la negación, en el no podés, el de no, vos tenés pene, tenés que ser varón, no, vos tenés vulva, no, vos no tenés la capacidad de verme. Este no lugar constante, el no lugar constante,
el tener que estar toda trucada, apretada, ir a qué, para quién, ¿por qué no hay otras posibilidades? Hoy tenemos un enorme material bibliográfico de todas nuestras queridas militantes, referentes, travestis y trans, como Susy Shock, como Marlene Guayar, como Florencia Guimaraes, como Alma Fernández, como todas las compañeras, como Camila Sosa Villada. Hay libros, hay canciones, hay arte, hay poesía. Llevémoslo a la escuela, llevémoslo a la escuela. Tenemos todo el trabajo de la Asociación Civil Infancias Libres, tenemos los libros. ¿Saben lo que nos falta? Mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué haría yo si fuese Gabriela Mancilla y tocasen a mi hija? ¿Qué haría yo si la vida de mi hija o mi hijo corre este peligro? ¿Qué haría yo si la vida de mis hijos o de mis sobrinos, mis sobrinas, tuviese una expectativa de vida de 35 años nada más? Y yo quiero prender fuego todo. Y lo digo en todos los lugares. Y es como lo estamos trabajando tanto las feminidades, las mamás de la Asociación Civil de Infancias Libres, que queremos que arda. Todas las mamás de Infancias Libres pedimos que arda todo, que se prenda fuego el enojo que tenemos, nos tiene que llegar a dar la fuerza que necesitamos para transmitir el enojo, para que vos te enojes junto conmigo. Porque una cosa es venir a hablar de cualquier tema si a mí no me toca, si a mí no me pasa por el cuerpo. Entonces yo quizás puedo hablar de un montón de cosas que las puedo transmitir con otra tranquilidad, pero esto a mí me enoja, esto a mí me levanta de la silla, esto a mí me pone furiosa, porque tengo que defender a mi hija, y no me alcanza ni siquiera el término leona, no, yo quiero prender fuego todo antes de que la toquen a mi hija. Que arda el dolor, que arda el odio, que arda toda la violencia de esta sociedad fracasada, y que tengamos una nueva educación, con una nueva generación de otras personas, que exista mucho más amor en este mundo. Y tiene que empezar a pasar esto con la educación, con una ESI actualizada, con docentes que quieran trabajar, con instituciones que no les prohíban, que no les persignan a quienes realmente trabajan y se esfuerzan con todo esto, que se multiplique, que no sea un grupito de docentes por la ESI, no, que realmente se respeten las leyes, que no tienen inclusión, que tienen respeto y derechos para todos, todas y todes. Que en definitiva, realmente, lo único que le falta a este mundo es amor. El amor que tenemos que encontrar en nosotros. Nos enseñaron a ser crueles, nos enseñaron a ser egoístas. Esta pedagogía de la crueldad que habla Rita Segato, que estamos trabajando con las familias de Infancias Libres, ¿no? Creando material que no existe. ¿Saben por qué podemos crear material que no existe? Que habla de nuestras niñeces, hacer láminas que no existen, porque son nuestros hijos, y porque es urgente, porque no hay nada resuelto todavía. Es cierto que hay un montón ahora de más información, pero la estamos creando nosotras, las familias que padecemos todo esto. Y estamos esperando que la gente se cope y que en el mínimo tiempo posible pueda cumplir con la responsabilidad que tienen frente a otra persona y mucho más ante menores de edad. Entonces tenemos que, en esto, así voy cerrando y recibo preguntas. Copadas, por favor. Nos tenemos que hacer un montón de preguntas, tenemos que desaprender lo aprendido. Realmente necesitamos una ESI, por supuesto que necesitamos una ESI, pero actualizada, con todas las corporalidades, que la identidad travesti esté a la misma par y en esa equidad que la identidad de los varones, las mujeres. Habilitar otras baldosas posibles donde poder pararse, que la escuela realmente no abrace la diversidad, sino que sea diversa. La diversidad no es un grupo de personas que están allá enfrente y que, bueno, las tenemos que incluir. No, no, no. Yo me siento parte de esta diversidad. Y me va a pasar por el cuerpo, y al pasarme por el cuerpo y hacer esta crisis con lo aprendido, voy a poder generar y
amoldar ese material binario que deja por fuera todas esas experiencias. Y nos va a pasar, y les va a pasar lo que nos pasó con Maru. Hablando, se levantó una niña para decir, yo soy una nena, a los ojos de todos y de todas sus compañeros y compañeras. Habilitar el lugar, no cuando hay una niña, un niño o niña trans dentro del aula, cuando no lo hay también, porque es cuestión de educación, es cuestión de educación. Y reclamen esas herramientas que les faltan, porque hay un montón de docentes realmente comprometidos y comprometidas que me dicen, Gabriela, no tenemos herramientas. Bueno, primero vamos a sentarnos a pensar esas herramientas. Si yo me puedo sentar a pensarlas, las puede pensar todas las personas. Pasa que a mí me urge y me es realmente, lo necesito en este momento. Entonces me siento a crearlo. Pero suponte, necesitas herramientas. ¿Las pediste? ¿Las fuiste a exigir a quienes les corresponden? Porque a veces nos exigen a nosotras, las familias, que tenemos que resistir, que encima les tenemos que educar, que encima les tenemos que llevar las herramientas, armarle la lámina, darle la charla, hacerle las cosas y decirle, cuestionémonos un montón de cosas y enojémonos con el sistema, enojémonos, pero pongámonos furiosos con todo este sistema y este mundo para poder crear así otro nuevo, pero otro nuevo que les albergue a ustedes y que albergue no solo a mi hija, sino a todas las personas. No quiero más compañeras travestis y transmuertas, no quiero más travesticidios ni transfemicidios, no quiero pensar que le toca a mi hija, porque cada chica trans travesti que muere porque se quita la vida, porque no resiste todo esto, por el cúmulo de violencias, por los asesinatos, por los crímenes de odio, es una persona del colectivo al cual pertenece mi hija. Entonces es inevitable tener esta cara de angustia y estos ojos tristes que siempre me dice la gente, ay Gabriela, te vi en la charla, tenés unos ojos tristes, ¿y qué ojos quieren que tenga? Cuando me garanticen la vida de mi hija, no solo sus derechos, la vida de mi hija. Y cuando a todas las mamás y papás de niñeces y adolescencias travestis y trans nos garanticen la vida de nuestras hijas, ahí vamos a estar con otros ojos. Enójense junto conmigo, enójense con este sistema y entre todos y todas, realmente hagamos un lugar para habitar. Yo no sé si puedo enumerar los ejes de la ESI que íbamos a trabajar, pero me parece que este cuestionamiento es indispensable, que ponernos a pensar es indispensable y necesario y responsablemente, con esta responsabilidad que tenemos que tener y la obligación que nos asiste. Eso es, me parece, más allá de los ejes que tenemos para trabajar, todo lo que nos tenemos que cuestionar y pensar. Porque si no, ¿desde qué lugar, con qué perspectiva, desde dónde me voy a parar a mirar? No, yo me tengo que mirar primero, revisar primero, desestructurarme primero, ¿no? Deconstruirme, empezar a pensar en un montón de otras posibilidades y que de esta charla no se lleven ninguna respuesta, porque en realidad lo que se tienen que llevar de esta charla son un montón de preguntas, pregunta tras pregunta se tienen que llevar. Eso es lo importante. Decime, Maru, ¿hay alguna pregunta ahí? Se ve, ahora habrá, pero sí, creo que igual eso, hiciste todo el recorrido, primero porque nada quedaría por, ¿no? Como nada queda por fuera, hablaste, y que esto que le pasa, o sea, esto que vos vivís, como mamá, que ya también lo hablamos varias veces, como mamá de Luana, lo vive una mamá de también con un niño, niña, niñe, con TGD o con Asperger, ¿no? Cuando salimos de esta heteronorma que el sistema te impone y es esa angustia y como vos decís, de querer, o sea, porque podemos cualquier cosa, pero sí, queremos quemar todo y queremos romper todo cuando, bueno, como cualquier persona cuando ataca a su hija, pues eso es
te entendemos, o sea, siempre lo hablamos y es así, y por eso es pensar en esto, ¿no? En que las emociones y la afectividad va mucho más de lo que se suele hacer en las escuelas, que la diversidad es esto, como todos somos diversos y que no hay alguien distinto, no está afuera, como vos lo dijiste ahora y lo dijiste aquella vez cuando se lo decías al grupo de séptimo grado, no es el que está afuera enfermo, no. Y cuando hablamos también de perspectiva de género, lo que decías de los mandatos, que antes ya de nacer tenemos un nombre, no todos los ideales, y en ese sentido, como a mí me interpela desde la escuela y trato de modificar, pero es como vos decís, no está bueno que quede a la suerte de quien te toque como maestra, como docente, porque eso es expulsivo y quedan muchos pibes afuera de la escuela todo el tiempo por esto, y porque además no tienen tiempo para esperar a que la escuela cambie. No hay tiempo porque la vida pasa y no hay tiempo. Y esto pasa un montón, lo que también vos decís, y en los talleres, no en los talleres que vienen la gente por voluntad propia, pero sí en los talleres que por ahí la directora convoca y uno va, se siente como mucho más esta resistencia y decir, bueno, no estamos preparados. Bueno, a ver, no es así, no hay tiempo. O sea, mientras vos no estás preparada, el otro está sufriendo, ¿no? Las personas sufren y la pasan mal. Así que bueno, y yo quería mostrar, a ver si puedo, porque se me había ido el PowerPoint. Sale, porque esta es la compu de Tiago, bueno, de mi hijo, y ahora justo se fue internet, pero bueno, les quería mostrar también que esto como me interpeló a mí, también interpela a varios actores de la sociedad, como las chicas que hicieron el libro de identidades, ¿no? Que hay una frase, o sea, atrás en la contratapa hay una frase tuya, y entonces empezar a incluir estos recursos en las escuelas, juegos, como la chica de Soy Jugando a Ser, muy objetivamente, ella también me contaba cuando lo hizo que se sintió interpelada en el relato de Yo Nena, Yo Princesa, cuando decía que no había una Barbie, que Luana decía que no había una Barbie como ella, y vos le dibujaste el pene. Entonces empezaron como también en los juegos y juguetes a incluir y a presentar diversidades, y así también en la literatura, como yo cuento desde la juglaresa, tenemos el libro de Flora mi osita, que es la historia de un osito trans que se construye con el amor de su familia, ¿no? De alguien que lo aloja. Y bueno, es esto, como cada uno desde su lugar puede hacer pequeñas modificaciones para una sociedad más justa, para una escuela más justa. Y bueno, la realidad es esta, la que vos contás, Gaby, y es triste, pero creo que así, que hoy esto se tiene que multiplicar, y como la gran pregunta tiene que multiplicarse por todas las escuelas, por cada uno de los lugares y por cada uno de los lugares por todo el país, y bueno, por eso es tan necesario que hoy nos encontremos acá y solamente con la idea de que la voz se multiplique y viaje y llegue y que nunca se detenga, ¿no? Y ahora Su quería, antes de abrir el conversatorio, queríamos leer otro pedacito de tu voz también,
del libro de Yo Nena, Yo Princesa. ¿Estás ahí, Su? ¿Sí? Sí, ahí está. Desmutear. ¿Ahora me oyen? Sí, te escuchamos. A ningún niño se le puede vestir y llamar por género opuesto al que se siente, y mucho menos obligarlo a llevar una vida social en el jardín, en un deporte durante 2 años consecutivos, sin que ese niño demuestre en algún momento estar disconforme. La mamá no forma la identidad de un niño, la acompaña. Lulú no dijo, soy nena y ya está. Fue un proceso de años. Detrás de Lulú no solo está su mamá, hay un equipo de especialistas que ven el día a día de mi hija. Ven cómo dejándola ser y respetando su género autopercibido, la niña empezó a dormir, dejó de caérsele el pelo, mejoró su estadía en el jardín y su relación con sus compañeritos. Cambió su estado de ánimo, superó su angustia y aceptó su cuerpo. Cumplen con el deseo de Lulú, no con el mío. ¿Cuánto hay de prejuicio? ¿Cuánto hay de miedo a lo diferente? ¿Cuánto de ignorancia? ¿Por qué asusta la edad? No se les está haciendo un daño, se les está otorgando un derecho, el mismo que tienen los demás niños, tener un DNI con nombre y género adecuado. No es un nene que desea ser nena, es una nena trans. El DNI es un derecho, un documento que refleja la identidad de cada persona, y el DNI que mi hija tiene hoy no refleja lo que ella es, una nena. Y que le otorguen ese derecho no afecta a nadie más que a ella. Pregúntense ustedes qué son capaces de hacer por sus hijos. Yo sé lo que soy capaz de hacer por mi hija. Soy capaz de escucharla. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿por qué no un DNI para Lulú? Hermoso. Gracias, Su. Y nos hiciste emocionar a todos, Gaby, antes en el relato y con cada texto, cada parte de Yo Nena, Yo Princesa y de Mariposas Libres, que a mí me fue como, no sé si doloroso, pero como más, o sea, me generaba como mucho enojo con esta sociedad, tal cual lo que vos decís, y pensaba en esto, ¿no? De que con pequeñas acciones, no sé, cuántas cosas podemos transformar, pequeñas, grandes, ¿no? Y ahora sí, ahí puedo mostrarles que son proyectos todos autogestivos, y acá también futuro, y luchemos por más sonrisas, dijiste, y las chicas que creo que por ahí están por acá de identidades, y bueno, y Sole de Soy Jugando a Ser, que ella siempre me cuenta cómo nació, cómo nacen estas propuestas y estos juegos. Bueno, esto, ¿no? Que hablamos del derecho, el derecho a la identidad, y ahora sí, abrir un poco a las preguntas que quieran hacer. Ahí en el chat hay algunas. Te las voy a leer para que no se acople, ¿sí? ¿Te parece, Gaby? Bueno, y si Sí, no, sí, se dale, pueden vos anotar. léela. Dale, y si no, se anotan y me dicen, Maru, quiero hablar, y se abre ya un micrófono, ¿sí? Esto, Gise, que es mi compañera del jardín, dice, es que es muy importante que no sean cambios individuales, porque esos cambios individuales quedan en elección. Es sumamente importante que sean políticas del Estado. Sí. De todas las maneras, esto es porque, sí, por la dificultad que tenemos y la censura de incluir la E, ¿no? Como en las escuelas, que es como sos señalada por hablar con el lenguaje inclusivo, en realidad, como irrumpe. Y dice, de todas maneras, la E debería ser la visibilización o la voz de algo mucho más interno. Esta deconstrucción, dice Anita.
que nombró Gabriela todo el tiempo. Creo que si realmente pudiera deconstruirme, lo menos importante sería el uso de la E. Y un debate. Desde identidades, ahí está Maga, desde identidades, dice solo agradecimiento para Gabriela y sus palabras, aprendimos y aprendiendo mucho de ella y de su lucha. Un abrazo muy grande, te manda Maga. Alguien preguntó esto, dice, ¿cómo manejas tus miedos para darle fuerza a Luana? Eso, Gaby, te preguntan. ¿Cómo? ¿Quién lo pregunta? Ah, Pili, gracias, Pili que me... ¿Está Pili? Sí, está Pili, que gracias a Pili también te conocí. Pili. Te amo con todo mi corazón, Pili. Hola. Ahí está. Hola, Pili. Hola, mi amor, hola. No te veo porque estoy en celular y hasta que pase todas las pantallas. Ah, no bueno, no importa, no importa. Te escucho, te quiero mucho. Yo también, mucho. A ver, repetime la pregunta. Dice esto, ¿cómo más arriba le preguntaron si tiene... no, pará. Pili, ¿cuál era la pregunta que se me fue ahora? ¿Cómo manejabas tus miedos para darle fuerza a Luana? Preguntaron eso. También preguntaron si te reuniste con Trota, con el ministro de Educación, y también preguntaron si los materiales que contaste que están armando en la asociación los tienen subidos en algún lado. No, mirá, primero, ¿cómo manejaba los miedos? Yo creo que no me quedó otra. Me corrí de lugar, me corrí de protagonista. Yo creo que si tenía que ponerme a pensar en mis miedos, en mis inseguridades, mira, esto, mío, mis inseguridades, mis miedos, mi preocupación, me ponía un protagonista. Entonces, en un momento es, correte, Gabriela, porque acá lo que importa es la nena, lo que importa es Luana, y es lo que invitamos a hacer a todas las familias. Correte de ese lugar de protagonista, de primero sufro yo, después me pasa a mí, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Correte de este protagonista, de esta individualidad de la que no te podés correr. Y eso es lo que a la sociedad también, y a los docentes también les decimos, esto no es un problema que ustedes tienen que resolver y les está pasando a ustedes en el aula. Esto es realmente una demanda que tenemos que tener frente al Estado, a la formación, a las capacitaciones, lo que ustedes tienen que exigir. Estoy pidiendo a gritos por todos los lugares donde me están escuchando que necesito hablar con el ministro de Educación, Nicolás Trota, pero me urge, y no sé si estaría bueno que él tuviese la necesidad de hablar con nosotros, con las familias de niñas, adolescentes, travestis y trans, porque están en la escuela y no les está mirando y no les está pensando, y realmente que se tomen el tiempo para crear estas políticas públicas o esta bajada de línea que se necesita desde el Estado para que la educación se transforme a la par de la exigencia de nuestras niñeces. No tiene que ser para cuando se pueda, es ya, la necesitamos, pero para mucho antes de que nuestras niñeces existan, ¿no? Correrse cuesta mucho. Yo creo que el amor te puede correr, porque no podés ver otra cosa que no sea los ojos de tu hija ahí delante tuyo. Y esto que hablaban del lenguaje, de hablar con la E, es más allá del lenguaje, es más allá de nombrar, es mucho más transversal y mucho más potente decir alumnes, estudiantes, chiques, porque ahí no solo estás usando el lenguaje, ojo, esto de solamente hablar con el lenguaje, digo todes, tiene que ver con todas las acciones y con todo lo que hagamos acompañando ese lenguaje, porque si no lo hago para quedar bien, ¿no? O sea, tiene que ver con un todo para que la escuela sea un todo que en este momento no está siendo, ¿no? O sea, ojalá el ministro de Educación en algún momento me escuche, ojalá podamos tener una reunión, ojalá pueda entender que esto es urgente y no estamos pidiendo nada más ni nada menos que lo que a nuestros hijos les corresponde, porque es como hasta vergonzoso exigir lo que a nuestros hijos le corresponde.
ahí tendríamos que empezar a trabajar de otra manera y tener otra conciencia. Necesitamos las decisiones políticas, escuchar a diputados y diputadas hablar como hablan algunos, ¿no?, que son de la oposición en este momento, cuando hay debates del cupo laboral travesti trans, cuando hay debates de la despenalización y legalización del aborto, cuando hay debates de tantas cosas, decir, la verdad les falta un poco más de corazón. Realmente, pero no me preocupan estas personas que ahí están ahí. A mí me preocupa la sociedad que las puso ahí. Porque en algún momento esta gente se va, pero la sociedad queda. La sociedad que tiene esta cabeza que humilla y que violenta, queda. Ese es el problema. Respondí 2 preguntas, a la otra no me acuerdo. Respondí lo de cómo manejé mis miedos. Sí, ese y también lo que... Y ahora también preguntan, espera que se me fue, dice cómo se puede, sería, cómo el podemos material, hacer como... el material, si teníamos el material subido a las redes. Primero, tampoco nos da para tanto, porque desde la Asociación Civil Infancias Libres hacemos todo a pulmón, todo a pulmón. Y a veces necesitamos también de las personas que reclaman nuestras herramientas y nuestro trabajo, que por lo menos no vivan exigiendo que todo sea gratuito, que les llegue a su casa, que se llevamos en bandeja. Ayúdennos también, ¿no?, a sostener el espacio, a colaborar, porque todo eso lleva un laburo enorme que lo sostenemos las familias, no tenemos financiamiento, no tenemos ayuda de nadie, y lo único que hacen es demandar, y eso también es egoísta. Eso también tiene que ver con usar y agotar la fuente, ¿no?, que nos está generando todo este contenido. Sí, les invito a pasar por la página de Facebook de la Asociación Civil Infancias Libres, por el Instagram de Libres Infancias, a descargar las estadísticas. Nos pueden pedir vía email, infanciaslibres2017@gmail.com, tanto los libros Yo Nena, Yo Princesa, como Mariposas Libres, como el cuadernillo autogestivo Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan. Y a veces, lo voy a decir porque estamos en confianza, amor, ¿lo tenés en PDF? ¿Me lo mandás por mail gratis? Dale. ¿En serio? Ya llega un momento que luchar contra todas estas cosas es muy duro, porque nosotros tenemos que sostener todo nuestro espacio. Las mamás y los papás de Infancias Libres, si nos dedicamos a trabajar, si yo me dedico a trabajar 8 horas por día, ¿quién milita? Pero también tengo que sacrificar esto, darles un bienestar a mis hijos por la militancia. Bueno, si la militancia en algún momento y esta sororidad que tienen que tener, pueden reconocérmela y conseguir y comprar y adquirir nuestro material para que la asociación siga funcionando y gestionando y creando. No tiene que llegar al mail de tu casa de manera gratuita en PDF, en el formato que vos necesitas. Dale, ayúdanos también a sostenerlo, ¿no? Me parece que eso es responsabilidad de todos, todas y todes, ¿no? Ya que te estamos creando lo que vos no podés crear porque no tenés la experiencia, ¿cómo puede ser que si fuese de la academia, todo el mundo sale corriendo a pagar lo que sea si una persona que se llama licenciada, en lugar de Gabriela Mancilla, licenciada, doctora, vamos corriendo a pagar un libro lo que cueste, lo que salga, porque viene de la academia? No nos valoran tampoco eso. Entonces, nuestro material, todo lo que podemos generar y hacer está en las redes, se encuentra disponible, las láminas, está todo ahí. Hay gente que ni siquiera pasa y se mete en el Facebook y lo busca. No podemos hacer todo su trabajo. Eso es muy importante y no queda mal y no hay que ofenderse, porque es la verdad. La zona de confort ni siquiera nos damos cuenta que la estamos sosteniendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos formaron de esta manera. Te doy el contenido, aprendelo y replicalo. Te lo doy armado y lo replicas y lo multiplicas. No, muévanse y consíganlo. Muévanse, piensen, pónganse a crear.
Eso también es una hermosa invitación, como este librito que hicieron las chicas, que hizo Mariela, el otro juego de Soy. Son personas que se sentaron a crear. Eso también nos falta. Personas que se sienten a crear y personas que también reconozcan el trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, que no están siendo subvencionadas por el Estado ni por nadie más que por nosotros mismos, que ustedes puedan acercarse a colaborar con nuestra asociación. Y no solamente nos exijan, ¿y el material dónde está? ¿Y cómo lo podemos conseguir? ¿Y cuánto nos das? ¿Y qué vas a hacer con? ¿Y qué vas a hacer para mí? Porque ahí también hay egoísmo. ¿Y qué vas a hacer para mí? Para que yo aprenda y para que a mí me sirva como docente. No, ¿qué vas a hacer vos para realmente que le sirva a las niñas tu participación, tu profesión, la que elegiste? Ahí hablamos de responsabilidad. También preguntaron, Valeria Sequeira pregunta, ¿qué podemos hacer como docentes cuando las familias tienen resistencia a aceptar el cambio de género de sus hijos? Eso es importantísimo, importantísimo. Gracias, Valeria, por la pregunta, porque ustedes, mientras las niñas estén dentro de la institución, tienen la herramienta fundamental, que es la Ley de Identidad de Género, y las otras leyes que asisten el derecho a la educación, al respeto, la Ley de 26061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, pero la Ley de Identidad de Género te obliga a que mientras ese niño esté en la institución, la obligación es esa, respetarle. Entonces, cuando viene una familia, que nos ha pasado muchas veces, que la familia no quiere, hay una cosa que puede pasar que es tremenda, que es que esa familia saque a ese niño, niña o niña de la escuela. Y eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Pero la ley te asiste y te garantiza, ¿no?, que estás dentro del derecho de respetar. E inmediatamente tienen que capacitar o tener charlas con estas familias para explicarles que es obligación, así como cuando vienen a reclamar que dan la ESI. No se paran desde la ESI a decir, mire, esto es ley, esto se puede dar, esto no me pueden decir nada. Bueno, esto es lo mismo. Es mi obligación dentro de la escuela de respetar el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, y el boletín de su hijo va a ir de esta manera y el boletín de su hija va a ir de esta manera, porque la ley me está diciendo que esto es lo que yo tengo que hacer. Pero primero lo tengo que tener claro yo. Y la familia tiene que empezar a entender por qué. Porque la escuela tiene que trabajar también con la familia. No todas las familias. Nosotros recibimos familias de todos lados y de todo el país. Y cuesta muchísimo esto. Me pongo yo primero antes que los derechos de mi hija, porque tengo que solucionar primero lo mío. Tengo que transitar un duelo. Cuando a mí vienen familias que me dicen, tengo que transitar un duelo, le pregunto, ¿quién se murió? Porque el duelo es alguien, no, se murió tu hijo, tu hija, no, se murió mi hijo que ahora es mi hija. Y yo, pero pará, ¿y eso de dónde lo sacaste? No, mi psicólogo me están ayudando a atravesar el duelo. Lo único que acá se mueren son tus expectativas y tus deseos y tu egoísmo. Y eso lo tenés que trabajar vos conmigo, con vos mismo, con vos misma. Y eso duele, y eso molesta, y esto incomoda. Pero es lo que hay que empezar a hacer. Entonces empezar a trabajar, comentarles. Y la verdad es que no hay que esperar que haya un niño trans dentro de la escuela para trabajar. No hay que esperar. Es como si yo les dijera, hay que esperar que exista un abuso o que una niñez denuncie un abuso para que en la escuela se empiece a trabajar la ESI. No, hay que trabajarla constantemente para prevenir estos abusos y para detectarlos inmediatamente y hacer algo. Bueno, entonces, hay tanto para hacer, pero alguien se tiene que empezar a poner a hacerlo, porque estamos reconociendo, todas las personas que estamos acá, todo lo que falta, todo lo que no tenemos. Bueno, pero ¿y quién va a accionar? Porque si nos vamos a sentar a quejarnos nada más, se nos pasa la vida, y a nosotros se nos pasa la vida de nuestros hijos. Imagínate que cuando empecé a hablar de esto, Luana tenía 2 años, ahora tiene 13. Hace 11 años de mi vida, y pregúntense ustedes qué hacían 11 años atrás. Bueno, yo hace 11 años que no hago otra cosa que no sea esto.
Y si hay algo de lo que estoy realmente harta, es hablar de la genitalidad de mi hija. No tengo más ganas de decir que Luana tiene pene, tengo ganas de contar otras cosas de Luana, tengo ganas de contar que le encanta jugar a la Play, tengo ganas de contarle que le encanta, que está re alta, que tiene el pelo re largo, que tiene un carácter tremendo. Tengo ganas de contar otras cosas de mi hija Luana, no tengo ganas de hablar de si tiene pene, si no lo tiene, qué hace con el pene, no tengo más ganas, pero eso es lo que a la gente le importa. El morbo, trabajemos el morbo de esta corporalidad que me despierta a mí algo que no lo puedo manejar. Bueno, correte y seguimos trabajando. ¿Estamos ya con las preguntas? ¿Alguien quiere hablar? Puede, no sé si a las que pusieron manito quiere decir que quieren hablar, Graciela, o no. No sé si alguien quiere, dice que está clarísimo, sí, es como escucharte, es como, bueno, eso, ¿no? Como tenés como una claridad de explicar y de, bueno, transmitís esto, Gaby, como, y alguien dijo ahí, como sí, nos volás la cabeza, nos seguís volando la cabeza y nos vamos así con todas estas preguntas. Y es clarísimo lo que nos contás. Y bueno, para todas las edades, ¿no? Porque aquella vez en ese grupo de séptimo grado también estaban todos expectantes, escuchando, y como que fue muy oportuno, fue muy, muy valioso que no haya llegado ninguna familia, porque bueno, teníamos que estar quienes estamos, igual que ahora acá, ¿no? Ahí está Creo Sole. que ¿sabés de qué nos tenemos que dar cuenta? Que todo esto que es tan urgente, que nos genera esta incomodidad, que nos obliga a hacernos preguntas, todo esto, todo este trabajo que nos vamos a tomar después de esta charla, le va a salvar la vida a un montón de personas. Sí. Es eso. Y no es exageración, les estoy diciendo, esto que les estoy proponiendo y a lo que estamos obligados, obligadas y obligadas en este momento, les salva la vida a las personas. Quiero que llegue un momento que la expectativa de vida de mi hija sea la misma de cualquier otra persona. La expectativa de vida de 35 años es la expectativa de vida que tenían las mujeres en el año 1914. Díganme si eso no es inhumano. Y una cosa es que me toquen a mi hija, y si te tocan a tu hijo, a tu hija, o sea, porque esto de estar pinchando todo el tiempo, ¿no? No hay tiempo, porque el tiempo que la sociedad espera, o el tiempo que la sociedad exige o pide para deconstruirse, pensar, no me acostumbro hasta que pueda, y todas las excusas que conocemos, ¿no? Que a veces ponemos nosotras mismas, que puse yo en su momento. Dame tiempo hasta que te pueda nombrar. Esto hace que baje la calidad de vida de las personas. Cuando yo me reconozco responsable de lo que ha pasado con todo el colectivo travesti trans a lo largo de la historia y con lo que está pasando ahora con las niñeces y adolescencias, cuando me hago responsable, es ahí cuando empiezo a generar cambios urgentes, necesarios. Y quizá emitir ahora, en este momento, una reflexión, sea algo equivocado. ¿Por qué? Porque la información te tiene que bajar, esto va a decantar en unos días. Hay que hacerse un montón de preguntas para después poder emitir una reflexión. La reflexión viene después, con el tiempo, con pensar, con llevarme algo acá adentro, un montón de preguntas. Hay mucha información en YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube. La Asociación Civil Infancia Libre tiene su canal de YouTube. Ahí hay un montón de charlas. Esta charla va a quedar, la pueden escuchar la cantidad de veces que sea necesaria. Pueden volver a compartirla, esto se tiene que difundir. Ayúdenme a que el ministro de Educación, Nicolás Trota, me escuche, y en realidad lo que necesitamos es que se multiplique. Esto no es debate,
Esto es conversación en cada hogar, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestras amigues, amigos, amigas, con nuestros compañeros de trabajo. Esto se tiene que empezar a hablar, porque las personas trans travestis van a seguir naciendo, y van a seguir naciendo en sus hogares, en los hogares y género heterosexuales. Y toda esta sociedad va a cambiar y va a avanzar cuando haya una persona gestando a otra persona y que desee que esa personita, ese bebé que venga a este mundo, sea trans. Porque yo no veo ahora ninguna persona que diga, ay, ¿y qué va a hacer tu hija? Ay, ojalá sea travesti. Me encantaría que sea travita, me encantaría. En lugar de desear un varón, una mujer, que sea parecido a mí. Ay, basta de tanto egoísmo, por favor, qué sociedad egoísta, asquerosa que somos. Yo les Lo que invito pasa es que, claro, a reflexionar con toda la información que hay, a que puedan bajar información de las redes de Infancias Libres, a que lean los libros, porque la verdad es importantísimo, es sumamente... son transversales esos libros también, a todo, con información, porque te cuestiona hasta la misma maternidad, te cuestiona la sociedad. Está bien, lo escribí yo, no me di cuenta cuando lo escribí, pero a la distancia hoy, tomando, ¿no? Desde otra perspectiva, no estaba hablando de Luana, estaba hablando de la humanidad entera, de cómo nos plantamos frente a las Luanas, ¿no? Entonces, como nos falta tanto irnos con toda esta información, que nos sacuda el cuerpo a tal punto que nos obligue a movernos y a hacer algo de manera urgente. No espero a mañana porque ahora con este frío hay alguna adolescente menor de edad, travesti trans, siendo violada por pedófilos durante toda la noche, mientras yo me tomo el tiempo de pensar qué carajo voy a hacer con esta información. Y yo tengo que sacar esa trabita de la calle. Y esa trabita tiene que estar en su casa y tiene que estar dentro de la escuela, para que mañana esta sociedad conviva con profesionales trans travestis, que dirijan una escuela, no que les estemos estudiando. Y nosotros acá vamos a ser quienes generemos esto, que mi hija mañana pueda estudiar, que todas las niñas y niños trans travestis puedan estudiar. Entonces nos vamos de acá con una esperanza, qué sé yo, con la esperanza de prender fuego todo, como decimos las mamás de Infancias Libres, que se prenda fuego, que arda, que de las cenizas, que todo este odio, este maltrato, esta violencia, este desamor, esta falta de información, estos prejuicios, estos miedos, se hagan cenizas, y que de esas cenizas realmente nazca algo nuevo, en mí y en todos ustedes. Gabriela, ¿cuáles son los sueños de Luana en este momento? ¿Con qué sueña? ¿Qué quiere ella? ¿Sabes que se lo pregunté y me respondió algo que me dio mucha tristeza? Me dijo que no tiene sueño. Tiene 13 años. Uh-huh. Primero me dijo que no quiere volver a la escuela, nunca más. Tuvo una semana nada más de clase, no quiere volver a la escuela. Entonces nos preocupamos porque en casa está protegida, en casa está en su nido, llena de amor, y afuera es salvaje. No tiene sueño. ¿Y qué vas a hacer? Si yo te digo, una expectativa de vida de 35 años, ¿vos te pensás que mi hija no lo sabe y que las niñeces no lo saben? Y yo le tengo que preguntar a mi hija qué vas a hacer cuando seas grande si no siquiera sé si vas a llegar a grande. Es tremendo lo que estoy diciendo. Pero imaginar un futuro es cuando yo sea grande, si tienen lugar, ¿qué sueños puede cumplir ella? Que se le hagan realidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque ya no tiene una cabecita de nena de jugar con las muñecas. Recibe hasta violencia por las redes sociales, recibe violencia por los juegos, recibe todo este machismo y toda esta pedofilia por las redes, porque tenemos machitos violentos que lo único que hacen es estar con el pene en la mano, ¿no? O sea, ¿quién va a reclamar el maltrato y la violencia hacia una travesti?
Si no lo reclama su madre, ¿quién lo reclama? ¿La sociedad lo reclama? ¿Dónde está la familia de esos pibes violentos? Nos falta mucho, pero nos falta muchísimo. Yo creo que de acá nos vayamos pensando, reflexionando, ¿qué hacemos nosotros para que esto no suceda? ¿Qué hicimos para que hoy esto esté como está? No tiene todavía grupo de amigas que la acompañen porque cambió de escuela, entonces las amigas que tienen son de la Asociación Civil Infancias Libres, son niñas muy pequeñas, niños muy pequeños, tiene su grupo de adolescentes y tiene a sus tías trabas. Yo creo que mejor sostén que ese no existe. Tiene a sus tías trabas, tiene a su tía Susi Yoc, a su tía Marlene Guayar, a su tía Alma, a su tía Florencia Guimaraes, Alma Fernández. Tiene todo un colectivo que la ama, su propia comunidad la ama. Pero el tener un grupo de amigas, ¿cuál sería en la escuela? Amigas cisgénero, que le van a contar si menstruan o no menstruan, y qué coquetas que son y qué sé yo, y ella dónde entra en ese grupo de amigas. No existe un grupo de amigas travestis en la escuela. Es la única. 2 en toda la escuela, con 2.000 alumnos que tiene la escuela de Luana, 2.800 alumnos. Cada niñita travita y cada niñito trans es el único. 2, 3 en toda la escuela. ¿Qué grupo de amigos y amigas puedes tener cuando pareciera que sos, entre comillas, de otra especie? ¿No? Es muy feo. Desalentador, frustrante, entristece mucho. Ya estamos en horario, ¿no? Sí, gracias, Dale, Gaby. dale, mi amor. Sí, que me están acá mis chicas reclamando tanto que me hablan de Luana, me están mirando acá. Ya voy, Luli, ya estoy. La tengo acá para. Acá, te mandan un beso a todos. Sí, te mandamos muchos besos. Y bueno, quería terminar y cerrar y este momento muy, sí, así terminar. Mucho amor para vos. Mucho amor, sí. Te mandan mucho amor, Luana. Sí, mucho amor. Y el amor, a veces escuché, que ya lo dije, creo, a Darío Zeta, que decía que el amor es literatura, y literatura en el sentido de que nuestras historias de amor son historias, enamora y habla y cuenta, y el amor son las historias que nos contamos. Y bueno, siempre te digo, Gaby, que tu amor y tus relatos son esto, ¿no? Son relatos de amor, y te agradezco que los compartís, y esto, tu contar es un acto de Yo les mando un abrazo a todos, a todas y a todos, un abrazo enorme. Estoy cansada de luchar todos los días, y entre todos me ayudan a luchar, voy a descansar un poquito más, y me parece que no va a ser tan duro, porque la lucha va a ser colectiva, que es lo que más necesitamos. Les mando un abrazo gigante a todos. Gracias, Maru. Pili, te amo, así que bueno, gracias. Yo también. Gracias. Un beso. Te queremos, enorme para Luani. Ay, Te quiere Pili Lu. Está con el Mirá que quedó, que siempre está queriendo ver a la abuelita. Acuérdate, Pili. Tenemos que hacer un encuentro con Norita, por favor, porque mis hijas todavía están esperando a la abuelita. Bueno, gracias, y esperemos que podamos contar así nuevas historias, y vamos a seguir. Gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Maru. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por esto. Gracias a vos. Muchas gracias, La Juglaresa. Muchas gracias. Gracias.
arena